Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase que realmente no va a ser una clase. Vamos a tener el lujo de contar en esta ocasión con el profesor, también profesor de la UNIR, Juan Enrique Soto. Él, es nada menos que la persona que llevó a cabo la creación de la sección de análisis de conducta de la Policía Española. Y hemos pensado que quién mejor que él, con un currículum además impresionante, doctor en psicología, inspector jefe de la Policía Nacional, autor de varios artículos, varios libros relacionados con el análisis de la conducta criminal, entre ellos con la técnica que él desarrolló en su tesis doctoral, el método Vera. Como decimos, ¿quién mejor que él para que nos hable del análisis del comportamiento criminal? Bienvenido, Juan Enrique. Muchas gracias. Bien, pues en estos encuentros que suelen ser pinceladas, píldoras relacionadas con los temas que vamos a tratar, nos ha parecido muy interesante pues poder comentar contigo algunos aspectos importantes del análisis del comportamiento criminal. Así, en general, a grandes rasgos, ¿qué nos podrías decir? ¿En qué consiste el análisis del comportamiento criminal? Bueno, pues cuando nos ponemos a estudiar un fenómeno, como en este caso, como criminólogos y criminólogas que somos, nos ponemos a estudiar el comportamiento criminal, intentamos por todos los medios descomponerlo en sus elementos más básicos para analizar primero cada uno de esos elementos por separado y luego poner todo ese análisis en unión y interrelacionar aspectos y de ese modo pues comprender algo tan complejo como el comportamiento humano. Así que la conducta criminal pues no se libra de este enfoque y así nos lo planteamos. ¿Mm? Muy bien, cuando hablamos de análisis de conducta criminal, normalmente, pues a todo el mundo nos vamos, ¿no? Nos dirigimos a esas situaciones en las que ha habido un crimen, un asesinato, un homicidio y a través de pues, determinadas pistas tenemos que intentar deducir quién ha podido llevar a cabo ese acto criminal cuando no lo conocemos. En ese caso, ¿qué aspectos se tienen en cuenta cuando hablamos de análisis de conducta? No tanto análisis criminalístico, ¿no? Que serían de pruebas e indicios físicos, sino de análisis de conducta. ¿Cuáles son los elementos que hemos de tener en cuenta? Bueno, pues tradicionalmente, y sobre todo en casos más graves, como pueden ser asesinatos, más si son en serie, pues tradicionalmente decía que se han contemplado dos grandes elementos. Uno del que prácticamente todos habremos oído hablar, que es el modus operandi, y tradicionalmente decía, pues han introdujeron sobre todo desde la corriente anglosajona, muy particularmente del FBI de Estados Unidos, el concepto de firma. Entonces, en el análisis comportamental de los delincuentes graves, fundamentalmente se ha desarrollado a partir de esos dos conceptos, modus operandi y firma. De estos dos conceptos, el que persiste, porque efectivamente yo creo que se le ha dado la utilidad y la coherencia que tiene, es el de modus operandi. El modus operandi es un concepto básico en el análisis de cualquier comportamiento criminal y vendría a ser algo así como la serie de conductas necesarias para que el agresor cometa el hecho y lo cometa con éxito, Ujú. que a su vez tiene una serie de funciones y lo podemos descomponer en varios aspectos. Pero en teoría, todo aquello que debe hacer un agresor para que el delito le salga bien, es decir, para que no le capturen, ni le juzguen, ni por supuesto le condenen, pues quedaría englobado en el modus operandi, lo mínimo que tiene que hacer para que le salga bien. Todo lo demás, todo lo que de alguna manera sea un añadido a esa conducta mínima, entraría ya en otro concepto que es el de ritual y ya nos remite no a una cuestión funcional, no a una cuestión práctica, sino a algo emocional. Y Ujú. en esa dicotomía entre lo funcional y lo emocional ha versado gran parte del análisis criminal.
Claro, porque ¿cómo podemos entonces analizar ese aspecto emocional dentro del análisis de conducta? ¿Qué peso tiene ese aspecto emocional? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues necesariamente para responder a esa pregunta hay que describir primero a qué nos referimos con modus operandi, porque todas las conductas que no podamos incluir dentro de esa categoría serán las que de alguna manera nos hagan referencia al aspecto emocional. Por lo tanto, casi va a ser un análisis por eliminación. Es por ello por lo que, primero, vamos a definir qué conductas de las que componen la realización de un hecho criminal incluiríamos en modus operandi. Pues en principio todas aquellas que cumplan tres funciones. ¿Qué funciones son ellas? Primero, proteger la identidad del agresor. Es decir, cualquier conducta que el agresor haga, realice para proteger su identidad y que no le identifique penal contra él, pues todas esas conductas las incluiremos en el modus operandi. Ahí entra simplemente ponerse una máscara, la víctima te mire, incluso podríamos decir matar a la víctima para que no Ujú, pueda reconocerte y luego informar a los demás. Esa sería la primera función, proteger la identidad del agresor. ujú, Segunda función, asegurar el éxito de la comisión delictiva. Es decir, ajá, todas aquellas conductas que el agresor realice para superar los obstáculos que le pueden surgir mientras está cometiendo el delito son acciones propias del modus operandi. Por ejemplo, cortar los cables para que no salte una alarma y avise a la policía. O, por ejemplo, atar a la víctima para que no pueda defenderse. De esa manera tener acceso vía libre a obtener el bien que busca. Voy a ujú, repetir el ejemplo de la primera función, matar a la víctima. Mata a la víctima para que no se defienda, para que no avise, para que no le ponga más obstáculos. De ujú, esa manera el agresor tiene vía libre. Esa sería la segunda función, asegurar el éxito. ujú, Y una tercera función sería facilitar el escape del lugar de los hechos. Cualquier acción que el agresor realice que esté pensada para facilitar el escape es una función del modus operandi. Por ejemplo, tener un conductor experimentado esperándole en la puerta con un vehículo de alta cilindrada en marcha, o dejar a la víctima atada para que no pueda impedir su huida, o, una vez más, matar a la víctima. De esa manera, la víctima no impedirá de ningún modo que el individuo vaya. Por lo ujú, tanto, cualquier acción, por habitual o incluso por extraña que nos parezca, pero que cumpla una de esas tres funciones, proteger la identidad, asegurar el éxito o facilitar la huida, son conductas propias del modus operandi. Por ujú, lo tanto, cualquier conducta que no cumpla una de esas tres funciones es una conducta que realmente no cumple un objetivo práctico, funcional, sino que va más allá de lo mínimo necesario. Seguramente esa acción que se sale de lo normal tiene algo que ver con un aspecto emocional. ajá, Por ejemplo, dejar la víctima en el lugar de los hechos de una determinada manera, componiendo un mensaje o dejando un mensaje para terceros o incluso para los propios policías, esa es una conducta que no cumple ni no le protege la identidad, ni asegura el éxito, ni facilita el escape. Es ujú, extraordinaria con respecto a esas tres funciones. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿para qué lo realiza si el delito ya lo comete con éxito con sus otras conductas? Es algo ujú, emocional, y ese algo emocional es a lo que venimos denominando actualmente en los últimos años ritual. Antes se le llamaba firma, pero creemos que el concepto de firma no describe adecuadamente el contenido de esos aspectos emocionales. En cambio, ritual sí. Nos preguntamos, ¿por qué hace eso? ¿Qué satisfacción consigue realizando esa conducta que además es innecesaria? Y ujú. entonces ahí aparecen esos aspectos emocionales que, si son útiles, es porque nos proporcionan
posibles motivaciones. Y cuando empezamos a inferir la motivación de un agresor, estamos dando con el móvil por el que lo cometió. Y el móvil Ujú. es el que nos lleva al nexo de unión entre el hecho delictivo y la identidad del que lo cometió. Ujú. La verdad es que es muy, muy interesante porque, claro, si no he entendido mal, cuando aquellas conductas que aparentemente no son útiles, ¿no? No muestran la utilidad, pues para esos tres aspectos que has dicho, sobre todo para que no se localice, ¿no? Al criminal, que es lo que se supone que todos pretenden, todas aquellas que van más allá y que ellos no tienen idea que nos están dando tanta información, son las que realmente nos van a aportar la información para analizar su comportamiento y poder deducir, ¿no? O inferir. Yo en lecturas de tus textos es inferir, ¿no? El verbo que se utiliza cuando se analiza el comportamiento criminal. ¿Qué importancia tiene este verbo, este inferir? Pues realmente es lo que es la denominación más técnica que encontramos y que nos permite eludir ambigüedades de otros términos como deducir, valorar o interpretar. Al fin y al cabo, lo que hacemos es un análisis, es un proceso lógico y dentro de ese proceso lógico utilizamos operaciones lógicas. Ujú. Y a la hora de elegir la denominación correcta de cada paso, es importante utilizar palabras que sean precisas, que expresen exactamente aquello a lo que nos referimos. Los analistas tenemos que ser muy precisos, Ujú. porque la ambigüedad va en contra de nuestros resultados. Y en la medida en que somos precisos en el uso del lenguaje, somos precisos en el uso en el pensamiento más que en otra cosa. Ajá. Por eso, por eso se ha cambiado incluso la denominación de firma y se ha sustituido por la de ritual, porque las palabras han de definir, y más en un ámbito como el del comportamiento humano, han de definir lo más certeramente posible aquello que estamos o que pretendemos describir. Ujú. Por eso ya solo utilizamos la denominación firma para aquellas conductas en las que realmente el autor lo que quiere es atribuirse la autoría de un hecho, que al Claro. fin y al cabo eso es lo que es una firma. En Ujú. cambio, ritual es una acción que de alguna manera nos remite a la satisfacción de algo. Realizamos este ritual porque eso consigue estos objetivos emocionales o nos consigue esta satisfacción, etcétera, etcétera. Y de ese modo además la separamos de lo que pudiera ser el modus operandi, etcétera, Ujú. etcétera. Por Claro, eso, claro. Perdón, no, perdona, perdona, sí, sí, sí. continúa. No, iba a rematar diciendo que por eso el utilizar terminología propia del proceso lógico hace el proceso mucho más riguroso y mucho más controlado. Claro, que eso es importante para entender que realmente hay una base rigurosa en este análisis, ¿no? Del comportamiento criminal. Según me estabas hablando, estaba pensando, es algo complicado. El análisis de la conducta criminal se engloba, bueno, tiene relación, no voy a decir se engloba, pero tiene relación con algo que trataremos en otra entrevista, que te voy a pedir colaboración para ello también, que va a ser el perfil criminal. Hablaremos en esa otra entrevista de tu método, del método Vera, pero dentro de la relación entre análisis de conducta criminal y perfilación criminal, ¿es necesario algún tipo de perfil del analista? Quiero decir, aunque estemos hablando ahora de otra forma de perfilar, ¿no? Pero debe haber un analista que cumpla una serie de características para poder llevar a cabo ese trabajo. Parece difícil. ¿Cuál sería ese perfil? Bueno, no deja de ser una actividad profesional como puedan ser otras. Al fin y al cabo, un analista lo que hace es tratar un problema desde una determinada metodología, que sobre todo debe ser sistemática y exhaustiva. Por Ujú. supuesto, tiene que ser metodológica, pero claro, hay muchos métodos, hay muchos enfoques a la hora de comprender los distintos fenómenos, más si hablamos de comportamiento humano, pero básicamente
aparte de una base teórica importante, la- como estamos en términos, estamos hablando en este ámbito del análisis de conducta, lo ideal es que provenga de una disciplina que, como la psicología, su razón de ser es el estudio del comportamiento humano. Ujú. Pero con esa base, o partiendo de esos principios, puede haber una aproximación desde otros enfoques, ¿no? Como puede ser desde la criminología, la sociología, incluso la estadística, pues puesto la biología. Al fin y al cabo, el comportamiento humano es muy complejo, depende de muchísimos factores y puede ser analizado desde distintos enfoques. En cualquier caso, aparte de ese bagaje teórico de conocimientos que pueda tener el analista, por supuesto, tiene que ser, como decía, una persona exhaustiva a la hora de enfrentarse a un caso, tiene que ser sistemática. A ser posible, es muy deseable que sea capaz de controlar los sesgos cognitivos que todos tenemos. Por eso, por ejemplo, para resolver esta dificultad, la de los sesgos cognitivos, siempre abogamos porque un análisis de estas características, un análisis conductual, sea realizado al menos por dos analistas. El enfrentamiento al análisis de un caso complejo, como puede ser un asesinato, si es un analista de conducta en solitario, es mucho más vulnerable a los sesgos, a los prejuicios, a ciertas presiones que si es un equipo. De hecho, en mi experiencia profesional siempre hemos trabajado en equipo a la hora de realizar estos análisis. Y una característica que me parece fundamental, y con ella acabo ese perfil, es la capacidad de observación. Porque sin esa capacidad de observación no va a ser capaz de detectar los datos que son la base de su análisis. Y esos datos son los comportamientos.